Buenas noches, doctora. Buenas noches. Buenas noches con todos los participantes. El día de hoy vamos a dictar la segunda sesión de la clase referente a primeros auxilios en desastres naturales, accidentes y emergencias. Mil disculpas del caso a los alumnos, ya que con la ponente anterior, por motivos de salud, ya no ha podido continuar y ahora le estamos dando el pase a la doctora Irene Edelmira Martínez Sánchez. Le voy a comentar un poco acerca de sus estudios realizados en la Universidad César Vallejo del 2020 a 2023, en la Escuela de Posgrado, en la Universidad Antenor Orrego de 2022 al 2023, en la especialidad en alto riesgo obstétrico, en la Universidad César Vallejo del 2012 a 2014, maestría en gestión de los servicios de salud. Y en la Universidad Particular de Chiclayo del 2003 al 2008, licenciada en obstetricia. También les voy a comentar un poco acerca de su experiencia laboral como obstetra asistencial en el Centro de Salud Morrope, Lambayeque, y como obstetra asistencial en el Centro de Salud Olmos, Lambayeque. Ahora sí le doy el pase a la doctora Irene Delmira Martínez Sánchez. Buenas noches con todos los participantes. Muchas gracias, señorita, por la presentación de esta prestigiosa institución de ISET, ¿no? Que está continuamente con lo que es la capacitación del diplomado de los cursos, ¿no? Bien, eh, agradecer la invitación para este diplomado. Bueno, y con todos los participantes, bienvenidos. Vamos a trabajar el, el tema de lo que es gestión de desastres. Y bueno, hoy día, no hacer un preámbulo, recordar, felicitarlas a todas las participantes, mujeres, que hoy estamos conmemorando un día muy importante, ¿no? En que es el Día de la Mujer. Bueno, vamos a dar inicio entonces a lo que es la presentación. Bien, se logra ver la presentación, ¿no? De la diapositiva, se ve el PPT. Sí se ve, Sí, doctora. doctora, sí se logra ver. Ok. En el módulo 2, según lo que ustedes ya han venido trabajando, ¿no? Lo que es la gestión, nos toca lo que es la gestión de desastres naturales. Entonces, vamos primero a revisar lo que son los conceptos básicos de gestión del riesgo de desastres, o el SINAGER. Si bien es cierto, tiene su marco normativo, tiene una finalidad, tiene unos objetivos, tienes lo que es para toda la terminología relacionada que nos tenemos que familiarizar para después poder trabajar bien nuestros planes, brindar nuestros primeros auxilios, ¿no? Y tiene su marco normativo, como les decía. Bueno, esta ley está, la ley de lo que es la 29664, que es la ley que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, ¿no? Que fue creada en el 2011. También tenemos un decreto supremo, que es el reglamento de la ley del 29664, ¿no? Tiene su normativa por la cual poder trabajar en lo que es los desastres naturales. ¿Cuál es la finalidad y en qué ámbito se va a aplicar? Bueno, la finalidad es identificar riesgos, ¿no? Los peligros que se asocian en lo que es los desastres naturales, poder minimizar los efectos
evitar los nuevos desastres, hacer una preparación, o sea, antes de, y todo esto tiene que estar establecido mediante los lineamientos políticos. El ámbito de aplicación, bueno, es una ley de aplicación obligatoria con un cumplimiento obligatorio que todas las empresas, ya sean estatales o privadas, deben de estar ligadas, cumplir con lo que dice esta normatividad. Y no solamente las instituciones públicas y privadas, sino también la ciudadanía en general, ¿no? La población en general. Vamos a revisar unos aspectos básicos de lo que es el sistema de desastre. Bueno, cómo, ¿cuál sería la finalidad de este sistema? De repente alguien tiene alguna idea, algún comentario sobre qué podemos. ¿Cuál sería la finalidad de este Sistema Nacional de Riesgo de Desastres? ¿Alguien me podría comentar quizás por el chat? ¿Mm? Bueno, la finalidad de este sistema es reducir los riesgos, reducir el peligro, minimizar los efectos, ¿no? Como o sea, prepararse antes de. Como ya sabemos, hemos tenido bastantes desastres. No muy lejos estamos el fenómeno del niño que tuvimos el año pasado y que se anunciaba prepararnos para un próximo, ¿no? ¿Cómo está conformado el SINAGRER? Bueno, es desde las instituciones máximas, que es el presidente de la República, que es el Consejo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, la presidencia del Consejo de Ministros. Todos ellos tienen un rol rector con la finalidad de trabajar este plan estratégico para prevención, ¿no? El Consejo Nacional de Gestión, el CONAGER, es un órgano máximo, como le estaba mencionando, de nivel de coordinación estratégica, ¿no? Y tiene sus funciones, que es ejecutar un seguimiento, establecer, coordinar una decisión, que lo hacen en coordinación con el COE, ¿no? Y como les mencionaba, está integrado por el presidente de la República, los ministros, ya sea de Defensa, el de Salud, ¿no? El de Ambiente, Agricultura, todos los ministros involucrados, porque es un trabajo multisectorial y multiinstitucional que se debe de realizar, ¿no? Vamos a ver, entender lo que es una emergencia, lo que es un desastre. Entonces, en una emergencia o en un desastre se pueden presentar eventos adversos que se pueden definir como un fenómeno, ¿no? Desfavorable. ¿Por qué? Porque afecta a las personas, afecta a la economía, afecta al medio ambiente, ¿no? Que pueden ser de forma natural o pueden ser también originados por la actividad humana, ¿no? O puede ser mixto, o sea, por la naturaleza y más la actividad humana. El término emergencia a qué nos hace referencia, nos dice que es un evento adverso con acciones de respuestas que pueden ser manejadas, ¿no? De manera local. O sea, una emergencia, por ejemplo, en uno de los distritos, ¿no? Si se puede manejar la municipalidad o todos los organismos lo pueden manejar, entonces estamos hablando de una emergencia. Pero
Si si localmente ya no se puede manejar, entonces estamos hablando de un ¿qué? De un desastre, ¿no? ¿Por qué? Porque ya esto sobrepasó a nivel local, ya requiere de otras acciones, requiere ya de una respuesta de, de nivel nacional, ¿no? Incluso cuando estos desastres son demasiado, sí, que causan demasiado daño, entonces hasta a veces se requiere una respuesta hasta de ayuda externa, ¿no? De otros países, ¿no? Como que ha pasado ya en otros países, ¿no? Que fue de tan magnitud, por ejemplo, un terremoto que necesitaron de la ayuda de los países vecinos. Entonces ya estamos hablando de un desastre. Dentro de las emergencias y desastres, lo tenemos al evento adverso. Entonces, ¿qué nos va a producir estos eventos adversos? Un sinnúmero de personas heridas, viviendas destruidas, ¿no? La comunicación o sea, las comunidades quedan también aisladas, ¿no? Se puede ver pérdidas económicas, pueden haber personas damnificados, personas desaparecidas, viviendas destruidas, comunidades aisladas. Entonces, ¿qué decimos? Que la respuesta de la comunidad está afectada. Entonces, como sobrepasó localmente, ya estamos hablando de un desastre. Pero si este desastre, si esta capacidad de respuesta no afecta se logra resolver localmente, estamos hablando ante una emergencia. También tenemos que entender el término de amenaza y vulnerabilidad. Una amenaza, ¿no? Puede ser una amenaza o un peligro, puede ser cualquier evento que puede ocurrir, que se puede producir un daño. Vulnerable es aquel sujeto que está expuesto hacia la amenaza, ¿no? Y que puede producir un daño. Puede ser un factor económico, puede ser un factor físico, un factor social, un factor ambiental. Entonces, esos son los que se encuentran vulnerables a causa del peligro. Entonces, si nosotros, ¿pero qué nos dice la ONU? La ONU nos dice que el riesgo es una probabilidad que se produzca, que puede producir consecuencias perjudiciales, ¿no? Como muertes, como las personas heridas, daños materiales, interrupción de la actividad económica, ¿no? Y no solamente estamos hablando de lo que son sismos, terremotos, ¿no? Sino también estamos hablando incluso hasta de las pandemias, las epidemias, ¿no? Deterioro ambiental. Entonces, esto es una acción que puede producir un evento adverso durante un tiempo durante un tiempo, ¿no? En tiempo que se produzca el desastre, ¿no? Vamos a clasificar las amenazas. Como les mencionaba, pueden ser naturales, pueden ser socionaturales y las antrópicos. Entonces, ¿quiénes son las amenazas naturales? ¿A quiénes tenemos? Tenemos a los sismos, tenemos a tsunamis, tenemos las sequías, las granizas, ¿no? Las precipitaciones fluviales, ¿no? Las avalanchas, el desbordamiento de los ríos, las erupciones volcánicas, todo ello tenemos dentro de los desastres naturales. Ahora sí tenemos a los socionaturales, tenemos a las inundaciones, tenemos a los deslizamientos también, a los huaicos, ¿no? Entonces, a la salinización de suelos también. Y los antrópicos tenemos a la contaminación ambiental, los incendios urbanos, ¿no? Las explosiones, el derrame de sustancias tóxicas, ¿no? A veces es las fábricas quienes producen estos fenómenos, ¿no?
tenemos también como en origen natural, también podemos seguir mencionando a los que son aquellos que se producen dentro de la tierra, ¿no? Como le mencionaba, los sismos, los terremotos, la actividad volcánica. Y también tenemos los que son en la superficie de la tierra, que pueden ser los deslizamientos, ¿no? Los aluviones, los derrumbes, los huaicos, erosiones, ¿no? Son los que las recetaciones o las agrietas, ¿no? Cuando se agrieta la tierra, entonces esos son procesos de manera natural que se dan en superficie de la tierra, ¿no? Y que causan daño, claro que causan daño. Luego vamos a ver qué tanto de magnitud es el daño que esto produce. Entonces, también tenemos los fenómenos hidrológicos o meteorológicos, ¿no? Como las sequías. Tenemos a las tormentas, las heladas, las granizas, los vientos fuertes, el fenómeno del niño, ¿no? El niño como es muy común, ¿no? Ahorita siempre estamos en alerta, si va a haber niño, no va a haber niño, ¿no? Entonces, todos estos fenómenos son de origen natural. Y también tenemos las de origen biológico, ¿no? Que pueden ser las epidemias, ¿no? Como tuvimos como hemos tenido en la época del COVID, o como ahorita estamos en la época, que es el dengue, ¿no? Entonces, todos estos fenómenos a causa natural, que nos debemos de estar preparados para dar una respuesta, ¿no? Una respuesta rápida. Y también tenemos a los desastres que son inducidos por la actividad del hombre. De entre ellos tenemos a los incendios que pueden ser urbanos, pueden ser rurales, ¿no? La contaminación del agua, puede ser también la deforestación, ¿no? Como tenemos en la selva que hay bastante deforestación, que ya nuestros bosques se están quedando sin vegetación, sin árboles, ¿no? También tenemos hasta podemos considerar a lo que es el terrorismo, ¿no? El aire, el subsuelo, o sea, todo esos desastres están contemplados. Para una gestión de riesgo de desastre, entonces, es un proceso social, ¿no? Que tiene con la finalidad de prevenir, de reducir, de tener un control permanente de lo que son los desastres en la sociedad, ¿no? Evaluar la situación para poder responder a este fenómeno, ¿no? Teniendo en cuenta las políticas nacionales según el decreto que se ha establecido, ¿no? La gestión de riesgo de desastre se basa también en la investigación de los hechos ocurridos que han pasado anteriormente, ¿no? Según el registro de información que se tiene, ¿no? Para poder tomar acciones, ya sea a nivel nacional, a nivel local, a nivel de sociedad, ¿no? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de proteger la vida de la población, el patrimonio, ¿no? Y todo, y si no podemos proteger, pues dar una rehabilitación adecuada, ¿no? Que nos dice actualmente el concepto de gestión de recursos de desastre, que es una concepción más dinámica, más proactiva, ¿no? Que conlega un conjunto de elementos, de medidas, de herramientas que están intervenidas con la finalidad de intervenir eficientemente sobre las condiciones vulnerables, ¿no? Ya sea de una comunidad, ¿no? Y para poder prevenir con anticipación los desastres, ¿no? Si no estamos preparados, pues no podemos afrontar un desastre natural, que es lo que pasa con nuestro país, ¿no? El Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, el SINAGER, en el Perú, es un organismo de gestión creado con la finalidad, ¿no? Con una finalidad descentralizada, que tiene
transversal, que es participativo, con la finalidad de reducir los peligros y sus efectos, ¿no? Evitar nuevos riesgos y es es un instrumento de gestión, ¿no? Que está respaldado por un decreto supremo. Esta ley tiene sus principios, tiene sus lineamientos, los componentes de gestión de riesgo de desastre, tiene su instrumento del Sistema Nacional de Riesgo y Desastre. Bueno, el instrumento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre integra procesos de estimación, de preparación, de respuesta, de rehabilitación y, si lo requiere, de reconstrucción, ¿no? ¿Está a cargo de quién? A cargo del Ministerio de Economía y de Finanzas, ¿no? Tiene una cobertura a nivel nacional, está en comunicación, en gestión, ¿no? Hacia las situaciones de impacto que tenga el desastre, ¿no? También acá está contemplado lo que es la Radio Nacional de Defensa Civil y del Medio Ambiente, ¿no? El SINAGER, el Plan de Gestión de Riesgos, tiene la finalidad de avanzar estratégicamente en la implementación de procesos de gestión de riesgo de desastres, ¿no? Implementa políticas públicas mediante la ejecución de procesos de gestión de riesgo de desastres, ¿no? Son un conjunto, el SINAGER es un conjunto de orientaciones que está orientadas a impedir, a reducir los riesgos, evitar la generación también de nuevos desastres, efectuar una adecuada preparación, una atención oportuna, una reconstrucción, rehabilitación y minimizar los efectos de la población, de la economía y el ambiente. Las alertas, ¿no? Las alertas ante las situaciones de emergencia y desastre, tenemos la alerta verde, una alerta amarilla, una alerta roja, ¿no? Cada una de ellas nos va indicando, nos va anticipando la situación en la que se pueda presentar, ¿no? Entonces, ¿con qué finalidad se hace? Con la finalidad de que las autoridades puedan tomar acciones, puedan asegurar una atención adecuada, oportuna en cuanto a los daños que se puedan producir en la salud de la población. También dar protección a algunas infraestructuras que se pueden ser posibles protegerlas, ¿no? Esto evalúa la magnitud. La alerta verde nos está diciendo que es posible de que ocurra un evento adverso, ¿no? Que puede ser antes de, o sea, nos está indicando, nos está diciendo, vayan preparándose porque hay un posible fenómeno, ¿no? Una alerta, ¿no? Se va a producir un fenómeno natural, que ya sea de repente un sismo, un terremoto, inundaciones, ¿no? Alguna epidemia. Entonces te está anticipando cómo debemos de prepararnos a preparar un plan estratégico. Y la alerta amarilla nos dice que ya hay un inminente, que ya hay una probabilidad de que pueda ocurrir este evento adverso, ¿no? Este evento adverso también o destructivo. Entonces nos dice, ya hay una alerta, ya está por llegar, ya está inminente, entonces hay que tomar acciones. Entonces aquí todos los organismos, ya sea la Oficina General de Defensa, del Ministerio de Salud, las DIRESAs, las GERESAs, todas las instituciones trabajan en conjunto para poder responder ante esta amenaza.
la alerta roja cuando ya se están produciendo los daños. Entonces, este daño ya está presente en la población, ¿no? Está en el entorno, ya se han producido desastres, se debe de intervenir entonces por ejemplo, ¿no? Cuando fue fenómeno de niño, se da la respuesta como sector salud, se dio la respuesta. ¿Cómo se da la respuesta? Nos dice ir a atender a los albergues, ¿no? Estar evaluando al paciente porque siempre se presentan diferentes morbilidades, ¿no? Como iras, que los más frecuentes que son las iras, ¿no? Las enfermedades diarreicas. Entonces, ¿no? Esas son las más frecuentes que se presenta ante un fenómeno. O si estamos frente a un terremoto, entonces, ¿qué sería las personas que tenemos más frecuente en Nadie un me invita ya terremoto? a la fiesta. ¿No? Son O las nadie me personas, invita a la son fiesta, los nada. Soy heridos, ¿no? o a fiesta. Son los heridos, de repente, ¿no? Diferentes tipos de heridas que se puedan presentar. Entonces acá tenemos ya en alerta roja salir a responder hacia el acontecimiento, el evento adverso. ¿No? El COE, que es que es un órgano del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, ¿no? Que es el encargado de monitorear y validar la información sobre lo que es los peligros, ¿no? Y para hacer una decisión oportuna. Entonces, COEN, ¿cómo funciona? Funciona las 24 horas del día, ¿no? Siempre está en coordinación constante con lo que es salud, ¿no? ¿Qué más hace? Hace su reporte de lo sucedido del evento adverso, hace sus notas de prensa, informa. Entonces, esta es la función de lo que es el COI, ¿no? Siempre, algunos que quizás están acá en lo que es ¿no? Pasa un sismo y hacen su reporte, ¿no? ¿Cuánto fue la magnitud? ¿A dónde fue? Si hubo algún desastre, si se produjo, ¿no? Algún evento adverso. De repente alguien está acá en lo que es el COE, entonces eso es lo que es la función que se realiza, ¿no? Entonces el Centro de Operaciones de Emergencia Regional, el COER, puede ser el regional o puede ser también local, ¿no? A nivel de departamento y a nivel de distrito. ¿Qué realiza? Hace el monitoreo constante de las emergencias, del desastre, intercambia información también, ¿no? Toma decisiones de manera oportuna y hace en sus respectivos ámbitos, ¿no? Sea regional, si es local, en donde se ha producido el evento, ¿no? Según el área afectada. Aquí el COER se trabaja no solamente con lo que es salud, sino es un trabajo institucional también con municipalidad, con la policía, entonces todo, de acuerdo a la magnitud del evento. El COE Salud, que es quien trabaja de la mano, ¿no? Con el COER. Entonces, a través de los sistemas, a través del ministerio, activan centros de emergencia esos son sectores involucrados directamente con las actividades de respuesta, de rehabilitación, ¿no? Que designan a sus representantes en el COE para poder hacer el trabajo articulado. Funciona de manera continua, haciendo un monitoreo a nivel nacional de los peligros de las emergencias y de los desastres que puedan afectar la salud del ciudadano.
se hace un intercambio de información, se hace un análisis y se toma una decisión oportuna. ¿Quiénes están conformados? Como le mencionaba, es el sector salud, entonces el jefe de la institución de salud, ¿no? El director, también está el coordinador del COE Salud, ¿no? Tiene su módulo evaluador, un módulo de monitoreo, también un módulo de operaciones, un módulo de análisis logístico, la prensa, el módulo de comunicaciones, ¿no? Para estar monitoreando, supervisando posibles réplicas o anunciar cualquier otro evento que se pueda producir, ¿no? Entonces, ellos son los encargados de supervisar el funcionamiento, de ver los equipos, con qué equipos contamos para poder responder a este evento, ¿no? Si por ejemplo contamos con una camilla adecuada, si contamos con nuestro kit de primeros auxilios, ¿no? Para niños, para mujer, para adulto mayor, entonces todos los implementos necesarios para poder responder a la emergencia. ¿Qué funciones hace? Como les mencionaba, es monitorizar el monitoreo permanente, o sea, las 24 horas del día, los 365 días del año, ¿no? Porque el peligro se puede presentar en cualquier lugar, ¿no? Y sobre todo si nos encontramos en una zona que estamos altamente vulnerables a lo que son estos desastres naturales, porque el Perú se encuentra en el cinturón de fuego, entonces cualquier momento se puede presentar no solamente un terremoto, sino de repente un aluvión, como pasó hace algunos años, ¿no? Entonces, hay que estar preparados para cualquiera de las emergencias que se puedan, desde cualquiera de los desastres que se puedan presentar, ¿no? Y no solamente los naturales, sino también los que son provocados por el hombre, ¿no? Como estábamos revisando anteriormente, ¿no? También se encarga de realizar el monitoreo, de proporcionar información relevante para poder hacer estudios técnicos, científicos, ¿no? Lo que le corresponde a lo que es el Ministerio de Salud. ¿Cómo medimos estos impactos? Entonces, un terremoto, ¿qué efectos cuál sería el efecto? ¿Sería un efecto alto, un efecto moderado, un efecto bajo, ¿no? Sobre la salud. Fíjense, un terremoto nos puede producir una alta mortalidad, una alta morbilidad también, ¿no? Puede afectar también los servicios de saneamiento, a la infraestructura. Si bien es cierto, los alimentos tienen un moderado impacto, pero está afectando también lo que es la alimentación, ¿no? La población, el movimiento de la población, o sea, ¿qué quiere decir? Si se van a otros lugares o o se desplazan a otro lugar o se quedan en su mismo lugar, bueno, esta probabilidad es baja, ¿no? Eso es lo que es el impacto sobre un terremoto. Tenemos el impacto de los desastres también en lo que es el tsunami. Tiene una alta mortalidad, una moderada morbilidad. Los servicios de saneamiento y la infraestructura de salud se ven moderadamente afectados, ¿no? Los alimentos también se ven moderadamente afectados y en la población, bueno, el movimiento en la población, el desplazamiento en la población es moderado. El impacto que tiene también las erupciones volcánicas, la mortalidad es moderada, la morbilidad es alta, ¿no? Por todo lo que emerge un volcán, una erupción volcánica. Bueno, los servicios de agua están altamente afectados.
infraestructura está medianamente afectada, la población también tiene un desplazamiento moderado, ¿no? El deslizamiento, que es otro de los desastres naturales, bueno, el deslizamiento sí produce una alta mortalidad. De acuerdo a cómo se encuentre también la población, ¿no? Porque ahora, hoy en día, ¿qué tenemos? Tenemos bastantes viviendas en lo que es la parte de los cerros, ¿no? Y si hay un deslizamiento, entonces todas estas viviendas, toda esta población se va a ver afectada. Entonces, por lo mismo que esto trae agua, trae lodo, tiene bastantes otros componentes, ¿no? Las rocas, o sea, las piedras, todo esto puede producir una alta mortalidad. La morbilidad es baja, pero sí tiene una alta mortalidad. Entonces, los servicios de agua, de infraestructura se ven moderadamente afectados. La población, por lo mismo que el deslizamiento que se produjo, pues ya se ven en la obligación quizás de buscar otro lugar más seguro, ¿no? Las inundaciones también tienen una alta mortalidad, pero la morbilidad en este caso es baja. Los servicios de agua también es altos, se ven altamente afectados, la infraestructura se ve medianamente afectado, ¿no? La población, sí, por las inundaciones bastante desplazamiento, ¿no? Por eso es que tenemos lo que es una inundación se debe de contar con albergues, ¿no? A veces en ese distrito afectado hay 8, 10, 12, 15 albergues, ¿no? Porque toda esa parte se vio, toda esa población se ve afectada y tiene que salir de casa, perdiendo no solamente sus bienes materiales, sino incluso hasta ponen en riesgo la vida, ¿no? Entonces acá sí la población está prácticamente obligada a salir, ¿no? Las sequías, bueno, las sequías no producen una mortalidad muy baja, ¿no? Una moderada morbilidad. Los servicios de agua se ven afectados, ¿no? Como hay en algunos lugares, por ejemplo, si no hay lluvia, entonces ese reservorio no va a contar con la adecuada capacidad de agua para lo que puedan abastecer a toda la población. Entonces, se ve moderadamente afectados, ¿no? La infraestructura en salud, sí, pues, vamos a ver un poco, no sé, no afecta mucho, ¿no? Pero sí los alimentos se ven afectados, ¿no? Porque los alimentos es básico, ¿no? La agricultura que depende de lo que es la lluvia para el agua fundamental, ¿no? Para su riesgo. La población, si no tenemos agua en ese lugar, la población se quedará a vivir en ese lugar, ¿no? ¿Verdad? Porque ya no se van, no hay con qué abastecer sus necesidades. Entonces vamos a definir algunos términos, ¿no? Que es un análisis de riesgo, ¿no? ¿Qué me va a permitir hacer un análisis de riesgo? ¿Cuál es esta definición, ¿no? Me permite identificar y caracterizar los peligros, analizar la vulnerabilidad, calcular, controlar, manejar, comunicar los riesgos que se puedan presentar, ¿no? Y lograr un desarrollo sostenido mediante las adecuadas decisiones de la gestión que se realizan en la gestión de riesgos y desastres. Analizar la vulnerabilidad se evalúa mediante las condiciones que existen en los factores. Puede ser la exposición a la que estuvieron las personas, ¿no? ¿Qué tanto es la fragilidad
si esta población tiene resiliencia, ¿no? Tiene resiliencia y cómo son los medios de vida con los que cuenta esta población. Entonces, todo ello se encarga el análisis de la vulnerabilidad. Y también se debe de tener una cultura de prevención, ¿no? Muchas veces creo que si hacemos un autoanálisis, no hay cultura de prevención, ¿verdad? No, no estamos preparados para, empezando por nosotros mismos, ¿no? De repente a veces no contamos, no, con una casa, con una casita que de repente pueda protegerse, que pueda estar donde no pueda, no nos pueda afectar la lluvia, ¿no? Las casitas son muy vulnerables. No contamos con nuestra mochila de emergencia. ¿Quiénes en casa tienen su mochila de emergencia? A ver, lista, preparada ante un desastre que se pueda presentar. ¿Tenemos o no tenemos en casa una mochila de emergencia? Nosotros, si tenemos acá personal de salud que sabemos muy bien cómo se maneja esto, ¿lo tenemos o no lo tenemos? ¿Mm? A ver, ¿me escuchan? Por el chat quizás me puedan responder. ¿Tenemos o no tenemos nuestra mochila de emergencia en casa? Bueno, su silencio me dice que no, ¿verdad? No tenemos una mochila de emergencia. Entonces nosotros, empezando por nosotros mismos, no tenemos preparados, no estamos preparados para afrontar un desastre natural, un evento adverso. A ver, creo que estoy sola en sala. No veo la participación de ningún asistente. Voy a pedir entonces que me envíen un emoji, no sé, un pulgar arriba. Solo acá Elizabeth, veo que está atenta, está pendiente de la ponencia. Bien, entonces, si no tenemos cultura de prevención, no tenemos conocimiento, no podemos identificar, ¿no?, un desastre natural, un evento adverso, ¿no? No nos podemos preparar y no podemos recuperarnos ante una emergencia, un desastre que se pueda presentar. El riesgo de desastre se define, ¿no?, que es según el término, nos dice que es una probabilidad de que la población sufran daños en la vida, ¿no? Pérdidas a consecuencia de su condición de vulnerabilidad y el impacto de un peligro. ¿Qué más tenemos? Tenemos también el peligro inminente, el grupo de trabajo de gestión de riesgo de desastre, ¿no? Son los espacios internos de articulación de las unidades orgánicas competentes de cada identidad, ¿no? Aquí están los 3 niveles de gobiernos, ¿no?, que formulan planes, que formulan normas, hacen una evaluación, organizan las acciones, ¿no?, según el ámbito de su competencia, ¿no? La identificación de peligros según la vigilancia y según el potencial del daño también, ¿no? Así se define. ¿Qué más tenemos? Al riesgo, ¿no?, que es una probabilidad de que se produzcan daños que puedan causar la muerte o que pueden causar lesiones, ¿no?, que pueden
causar daños materiales, interrupciones en la actividad económica, de repente hasta un deterioro ambiental. Y también tenemos al peligro, que es una condición que puede causar daño o puede causar enfermedad. Daño que pueden paralizar un proceso, ¿no? Que se puedan presentar en el lugar, ¿no? En un lugar específico, ¿no? De acuerdo a la intensidad en un periodo de tiempo, ¿no? Y también tenemos al peligro inminente, que puede ser de origen natural, ¿no? Eh, sé que nos dice que hay una alta probabilidad que se puedan ocurrir, que se puedan desencadenar un impacto de consecuencias significativas en la población, ¿no? Puede ser de tipo económico, puede ser de tipo ambiental, ¿no? Bien, acá ese es un preámbulo de lo que hemos de lo que es los conceptos de gestión de riesgo de desastres, ¿no? Hasta acá. Conceptos que hemos tenido, vamos a hablar sobre lo que es gestión, bien. Si bien es cierto, hemos hablado, ¿no? Lo que son los desastres naturales, hemos entendido algunos conceptos que para poder trabajar, para poder hacer una planificación, para poder hacer, ¿no? para poder hacer nuestros primeros auxilios, primero tenemos que entender la magnitud del evento, ¿no? Frente a qué estamos, frente a qué situación estamos, ¿no? Si estamos en una situación que se ha presentado a nivel local, si se presentó a nivel, si esto sobrepasa, ¿no? De repente estamos ya necesitando de una respuesta a nivel nacional. Entonces, ahora vamos a ver una gestión prospectiva, una gestión correctiva y reactiva del riesgo de desastre en el sector salud. ¿Todos acá son personal de salud? ¿O tenemos de repente a alguien que no es de salud? ¿Mm? ¿Todos son acá personal de salud? A ver si me responden al chat, por favor. Todos son personal de salud, de repente tenemos otros grupos profesionales. No, Cintia me dice, Cintia, ¿a qué sector perteneces? ¿Cuál es tu profesión? ¿Qué más tenemos acá? ¿Me describen, por favor? A ver, ¿qué tenemos acá? Tenemos de repente, a ver, personal técnico, personal de repente algún docente, policía. O sea, a ver, chicos, chicas, vamos a teclear.
¿Mm? ¿A qué identidad pertenecemos? O quizás no pertenecemos y queremos saber algo sobre lo que es primeros auxilios. Bueno, no hay problema, no hay inconveniente. Qué bueno. Es bueno, es bueno estar siempre preparándonos, ¿no? Es, prepararse continuamente nos ayuda a resolver muchas cosas, ¿verdad? Qué bueno, Cintia. Me alegra. A ver, ¿qué más tenemos? Cintia está estudiando, me dice. Bien. Entonces, en la gestión prospectiva y correctiva en reactiva en el riesgo de desastres en el sector salud, tenemos, vamos a ver cómo se estima, cómo vamos a prevenir, cómo vamos a reducir y cómo podemos estar preparados, ¿no? Cómo podemos dar una respuesta, una rehabilitación y como lo mencionaba, cómo se puede hacer una reconstrucción, ¿no? Si bien es cierto, estos desastres naturales a los cuales no estamos preparados, trae un sinnúmero de, de, de negativa en lo que es la parte económica, ¿no? Hace el año pasado, cuando se ha producido el fenómeno del Niño, o cuando se produce lo que es en Ica que se produjo el terremoto, ¿no? Hubieron muchas casas que se destruyeron. Entonces, todo eso ha generado un gasto en lo que es el gobierno, porque tuvo que volver a reconstruir sus casas, ¿no? Entonces, todo eso genera, incluso hasta cuando se ven afectados los hospitales, ¿dónde se atiende esa población? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, para ello, debemos de ser un plan antes de hacer gestión, ¿no? As- eh, Dentro de ellos tenemos unos componentes que es de la política de gestión de riesgo, que es la gestión prospectiva, que tiene la finalidad de evitar y prevenir conformación del riesgo futuro, ¿no? Entonces, si nosotros estamos viviendo en una zona altamente sísmica, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que los países que nos llevan que van adelante? En Chile, por ejemplo, México, ¿no? ¿Qué es lo que hacen ellos? Ellos tienen sus políticas para edificar sus casas. Entonces, para que cuando se produzca un evento de esta magnitud, no se vean afectados. ¿Qué más tienen sus alertas? Tienen alertas de sismos, ¿no? Mm, Alertas de sismos también tenemos. Entonces, todo esto es, es prevenir antes de evitar, ¿no? Evitar un riesgo futuro. Entonces, ahí estamos hablando en forma prospectiva, ¿no? Dar si tenemos unos estudios, por ejemplo, de suelos, entonces vamos a dar unas buenas inversiones, ¿no? En el territorio. Si no puedo construir yo una casa de repente en una ladera del río, ¿no? Porque se puede producir un deslizamiento y se va a terminar cayendo esa casa. Entonces yo no puedo construir en una ladera de río, en una orilla de río, ¿no? Entonces, eso es gestión prospectiva, evitar un riesgo futuro, ¿no? Ahora una gestión correctiva. Esta gestión correctiva con ese corregir
mitigar el riesgo existente. Entonces, planificar acciones para corregir este riesgo. Bien, es una, como su nombre mismo le dice, gestión correctiva. También tenemos una gestión reactiva. ¿Cómo yo voy a reaccionar hacia hacia este evento? A este evento, este desastre que ha pasado, ¿no? Mi centro de salud tiene la capacidad para poder afrontar este desastre, o sea, el número de heridos que van a llegar, está adecuadamente equipado. Entonces, una gestión reactiva, ¿no? Entonces, ya me están alerta de inundación, alerta de la pandemia, lo que tuvimos en el COVID. Los hospitales, los centros de salud, ¿estuvieron en una capacidad de respuesta? No tuvieron una capacidad de respuesta, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no han tenido una capacidad de respuesta? Porque no hay una previa evaluación. No se hizo una investigación, anteriormente se presentaron también epidemias, pandemias, ¿no? Como la del cólera, la peste negra. Entonces, pero a partir de ello no se han hecho investigaciones que me pueda dar una capacidad de respuesta, una década de respuesta, ¿no? Incluso, ¿no? Sin ir muy lejos, se debe también de medir con la población en la que yo cuento, con la población con la que yo tengo asignada, cuánta población tengo y si tengo una capacidad de respuesta. Entonces, esa es una gestión reactiva. Entonces, como la gestión prospectiva ya le mencionaba, ¿no? Es uno de los componentes de la gestión. Entonces, ¿qué nos dice? Prospectiva es antes de evitar, prevenir un riesgo futuro. Hacer planificación, me reúno con la municipalidad, con todos los organismos multidisciplinarios y ¿no? Para poder, y interinstitucionales, para poder planificar. A ver, estamos ante alerta, de repente, ¿no? Lo más eventual que ahorita escuchamos, en el dengue. Tenemos nuestras salas de respuesta para poder albergar pacientes con dengue. De repente no lo tenemos, ¿no? Entonces yo voy a implementar un tópico en donde pueda recibir a todos sus pacientes que puedan ser, que tienen, ¿no? Que tienen síntomas leves y que los puedo tratar en mi establecimiento de salud, ¿no? Entonces, una sala de observación para ellos. Entonces, ¿dónde los voy a atender? Cuento con el medicamento adecuado. Entonces, ahí estamos organizándonos, ¿no? ¿Cuál es el equipo que va a atender? ¿En qué lugar lo voy a atender? Y si cuento con el medicamento adecuado. La gestión correctiva. Entonces, si acá tenemos cultivos, de repente tuvimos viviendas y por acá el río pasa. ¿Voy a seguir construyendo ahí? ¿Voy a seguir teniendo un cultivo ahí? ¿No? Un terreno agrícola. Entonces, si anteriormente, en los fenómenos anteriores, hubo una inundación acá, se llevó todas las siembras, o se llevó todas las casas. ¿Voy a continuar ahí haciendo las actividades en ese lugar? No, entonces es una acción correctiva, porque ya tengo que buscar un lugar más seguro. La gestión reactiva, ¿no? Como ustedes de repente han escuchado, la municipalidad ya tiene tanto de presupuesto para poder responder ante el fenómeno de niño, por decir, ya cuenta, ¿no? Sus encargados, su planificación que hizo, ya tiene de repente sus calaminas,
tiene todas las cosas necesarias para poder responder, cuenta con alimentos adecuados para poder responder a la población, ¿no? Sobre todo los que son alimentos que no, que tienen que no, que son conservo, ¿no? Que se pueden conservar. Entonces, esta población, esta municipalidad tiene lo necesario para poder responder ante un desastre. Entonces, es una gestión reactiva. ¿Cómo afronto yo esta emergencia? ¿Cómo afronto yo este desastre? Tengo mis carpas donde puedan alojarse las familias damnificadas. Entonces, ahí, ¿no? Bueno, en la gestión prospectiva, como les decía, hay que estimar el riesgo. ¿Qué tanto esto me va a afectar? Este riesgo, ¿cómo lo voy a poder prevenir? ¿No? Y la gestión correctiva se encarga de reducir el riesgo, ¿no? Reducirlo, ¿qué puedo reducir? ¿No? ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué corrijo para que ya el próximo evento no se perjudique? Entonces, ¿cómo corrijo yo? ¿Cómo hago? No, así como, por ejemplo, de repente en la ciudad las calles se inundan, no tienen sistema de drenaje, entonces ahí se puede trabajar, ¿no? En hacer los drenajes para poder evitar, porque se quede el agua almacenada, y de ahí vienen diferentes tipos de insectos y viene el alto índice de morbilidades. Y más, la gestión reactiva, prepararme para una respuesta, ¿no? Y de ahí, se han quedado daños, hacer una rehabilitación, hacer una reconstrucción, que eso, si nosotros hacemos los dos primeros, entonces va a ser mucho, mucho menos impactante hacer o sea, nos va a amortiguar lo que es una reconstrucción, una rehabilitación. Si trabajamos lo primero, vamos a evitar lo tercero, ¿no? El proceso de gestión, bueno, como les venía explicando, tiene con la estimación del riesgo, hay que conocer los peligros, hay que analizar la vulnerabilidad, hay que establecer los niveles de riesgo, ¿no? Si es un riesgo medio, si es un riesgo alto, si es un riesgo bajo, ¿no? Ahí hay acciones para poder evitar esto. ¿Quién se encarga? La gestión prospectiva. ¿Quién se encarga de reducir el riesgo? La gestión correctiva. Y la gestión reactiva, ¿no? Que se encarga de preparar, como ya les decía, preparar acciones, anticiparse ante un peligro inminente, y la gestión reactiva de respuesta, entonces la respuesta ante una emergencia, un desastre. Y la rehabilitación. Bueno, la reconstrucción, que es la que no queremos llegar, así como en salud, ¿no? Que hacemos prevención para evitar la rehabilitación. Si nosotros hacemos prevención, entonces no tenemos por qué, porque la rehabilitación es mucho más costosa, ¿no? Por ejemplo, nos dice un ejemplo, ¿no? Eh, Hacer actividad física, no sé, nos va a evitar ser hipertensa, ser diabética, la obesidad, ¿no? Sobrepeso, un número de enfermedades no transmisibles. Entonces, pero si yo no prevengo, entonces voy a llegar a una hipertensión, voy a llegar a una diabetes, que es mucho más costosa tratar la enfermedad. Entonces, pero si antes de ello mejoro mis estilos de vida, no voy a llegar a ser hipertensa, ni diabético, ni algún otro daño no transmisible, ¿no? Entonces, lo mismo sucede acá con los desastres naturales. Si yo hago prevención, si yo hago gestión correctiva,
Si hago gestión prospectiva y correctiva, no voy a llegar entonces a hacer reconstrucción. A ver, ¿cómo estimo el riesgo? Mediante las acciones y procedimientos que se realicen para generar el conocimiento, las amenazas, ¿no? El análisis de la vulnerabilidad, porque nos van a permitir tomar decisiones oportunas. ¿Cómo hago prevención? Debo de comprender las acciones que se pueden evitar, ¿no? Para que se pueden evitar nuevos riesgos, o sea, comprender las acciones en la sociedad. ¿Qué puedo hacer en reducir el riesgo? Analizar, comprender las acciones, ¿no? De vulnerabilidad y los riesgos existentes en el contexto de la gestión del desarrollo sostenible. A ver, ¿cómo debemos de prepararnos? Mediante acciones de planeamiento, un desarrollo de capacidad, organización, entre todas las instituciones, ya sean regionales, locales, ¿no? Que están encargadas de lo que es, ¿no? Encargadas de lo que es todo, de abastecer, de prevenir, de atender oportunamente lo que son los desastres. ¿Qué más? Debemos tener una respuesta que es un conjunto de acciones, actividades, ¿no? Que se encuentren que ante una emergencia, un desastre que puede ocurrir, que puede ser un desastre de mediana magnitud, de alta magnitud, ¿no? Y la rehabilitación, que son las acciones destinadas, ¿no? Por restablecidas de los servicios públicos, ¿no? Indispensables, ¿no? Que pueden ser el reparar el daño físico, ¿no? Muy pocas veces acá se puede hacer una reactivación económica, pero hay que trabajar en ello, ¿no? En las zonas afectadas, más que todos, en los desastres, de repente hay que ser un puente entre el proceso de respuesta y la reconstrucción que se puede hacer. ¿Qué más podemos hacer? Una reconstrucción de las acciones para estabilizar condiciones sostenibles de las áreas afectadas. Se puede reducir el riesgo anterior, ¿no? De los riesgos que han pasado, asegurando que no vuelva a pasar lo mismo. Esa es una recuperación física, ¿no? Pues una recuperación social, ¿no? En la comunidad afectada. Bueno, en este proceso de gestión de riesgos, un riesgo futuro, un riesgo presente, entonces, ¿qué nos lleva a prevenir un riesgo y a reducir? Si tenemos un peligro inminente, ¿qué nos dice? Que podemos prepararnos para dar una respuesta, ¿no? Y si hay un daño, pues hay que hacer rehabilitación. Y en riesgos nuevos, pues ya hay que hacer una reconstrucción adecuada para ya no pasar por los mismos desastres que se ha pasado, ¿no? Lo que afectó. Y aquí tenemos pues unos ejemplos de qué ha pasado, ¿no? Cómo hubo el terremoto en 1985 que colapsó el hospital de Arequipa, ¿no? Perdón, de México. Entonces acá este hospital colapsó. No se puede, no tenemos otro medio de respuesta porque prácticamente este hospital pues ha quedado
bajo escombros, ¿no? Entonces, si no tenemos una capacidad de respuesta acá, ¿dónde vamos a atender a nuestros pacientes? Por eso hay que hacer una gestión previa, ¿no? En Pisco, también el hospital de Pisco en el 2007 se vio afectado por el terremoto que se produjo ahí, ¿no? También esos hospitales estar colapsados, pues no tienen capacidad de respuesta. Y sin ir muy lejos, también tenemos acá un incendio que pasó en el hospital de Chancay, en el hospital COVID, se incendió en plena pandemia. Imagínense, aquí, ¿qué capacidad de respuesta podemos tener si hay hasta los mismos pacientes que estuvieron hospitalizados ahí, que estuvieron haciendo uso ¿no? de este hospital, se vieron perjudicados? Entonces, no tenemos un plan previo y se hizo más agudo el problema. También tuvimos otro incendio en el hospital de Camaná, en plena celebración de fin de año, pues por producto de los pirotécnicos, se incendió este hospital, afectando no solamente al paciente, a toda la población, afecta a todos los trabajadores quizás, ¿no? Esto se pasó en Arequipa, y a todos los trabajadores que estaban, de personal de salud que estaba de turno. Entonces, si no preveemos esto, no podemos tener una capacidad de respuesta. También el incendio en el hospital de Irak, ¿no? Y así muchos otros eventos que han pasado. También tenemos el 2022 en México, un terremoto en plena pandemia. No sé si recuerdan. Hemos tenido también en Ecuador inundaciones, acá en el mismo Perú. Entonces, todo ello nos deja un sinnúmero de morbilidad, de mortalidad, ¿no? Entonces, aparte de pérdidas económicas, ¿ya? Bueno, hay que sentirse identificado con Asinaver. Es importante que en la gestión del riesgo y desastre, como ya les mencionaba, el sector salud son los responsables de conformar este grupo de trabajo, ¿no? Estar dentro de este grupo de riesgo de desastres. El trabajo que se realiza en equipo para lograr una gestión de riesgo de desastres, bueno, es articular funciones, gestiones, coordinar, promover a las entidades públicas, involucrarlas en el trabajo organizado con todas las instituciones, ¿no? Trabajar con la plataforma de defensa civil, que son los espacios para sumar esfuerzos, ¿no? Para dar una respuesta oportuna con los gobiernos, ya sean regionales, locales, y, y todo, incluso están involucradas hasta organizaciones privadas, ¿no? El trabajo articulado que se debe de realizar en la gestión del riesgo de desastres, ¿no? Con las unidades orgánicas, formular planes, evaluar, organizar, hacer un proceso de gestión de riesgo de desastres y trabajar pues con todos los organismos, desde sector salud, municipalidad, eh, todas las instituciones que hay en una comunidad se unen para sumar esfuerzos y poder hacer los grupos de trabajo. Las funciones que realizan el grupo de trabajo,
¿no? Programar las actividades anuales, ¿no? Como tenemos siempre, dice va a haber, ¿qué tenemos? A ver, cuando nos dicen en mayo, simulacro, ¿verdad? Entonces, cada ciertos periodos, cada trimestre o cada fechas conmemorables, hacemos simulacros para poder estar preparados. ¿Qué hacer ante estos desastres naturales, ¿no? Ahí se trabaja conjuntamente con el COER, ¿no? Con el Centro de Operación de Emergencia, ya sea el local o el regional, con todas las plataformas de defensa del civil también se hace un trabajo en conjunto. Todas las identidades, todas las que están en los reglamentos, en los artículos, entonces se hace un trabajo articulado, se formulan planes, se organiza procesos de gestión según el ámbito de competencia. Bueno, acá tenemos el grupo de trabajo de gestión de riesgo de desastre, que es el titular de entidad pública el quien la preside, el secretario general, el responsable de los órganos de línea, el jefe de oficina de planificación familiar y presupuesto, el jefe de oficina de seguridad y defensa nacional, el jefe de oficina de administración. Si estamos en un sector en sector salud, bueno, es el director del hospital quien lo preside, ¿no? También tenemos al responsable del implementar el de riesgo de desastres, el director administrativo, los jefes de emergencia, el jefe de enfermería, el jefe de servicios generales y mantenimiento, los jefes de departamento de cada servicio, ¿no? Que son quienes conforman este equipo de trabajo. Bueno, acá tenemos un pensamiento de lo que es Norberto Hilder, donde nos dice que si apelamos a la imaginación en nuestra condición de damnificados, escucharíamos a nuestro asiduo visitante de verano, o sea, el niño, el fenómeno del niño, diciéndonos: Perú, son años que me conoces, nos dice el fenómeno del niño. Perú, son años que me conoces, y en cada nueva visita me apena encontrarte igual, desprevenido, impotente durante mi estadía, resignado en mi partida, y peor aún, poco proactivo. No hacemos, ¿no? De un poco proactivo durante mi ausencia, sin prepararte para mi siguiente arribo. Entonces, nos dice que nosotros conocemos, pero no hacemos nada. No nos preparamos, solamente estamos pensando, rezando para que ya pase este fenómeno, ¿no? Entonces no hacemos prevención, las ciudades inundan, sin número de damnificados, incluso hasta pérdidas humanas, pero no hacemos nada. No hacemos en las instituciones, no se hace nada por prevenir estos desastres naturales, ¿no? Defensa civil, conjuntamente con las demás organizaciones, bueno, no tenemos prevención, no hay prevención. Desde los centros de salud, ¿no? De lo que es, no contamos con un ambiente adecuado que dice, este ambiente, este tópico va a ser destinado para atender a todas las personas que están de repente, han sufrido alguna herida, alguna morbilidad a consecuencia de las inundaciones, ¿no? No estamos preparados. Muchas personas viven en, y cada día se está expandiendo más lo que son las viviendas en los cerros, ¿no? Entonces, se producen todo un sinnúmero de huaicos, entonces no estamos preparados.
y solamente estamos resignados de que ya en un momento va a pasar, va a pasar. Y sigue así sucesivamente el círculo. Entonces, si nosotros todos como instituciones podemos apoyar, podemos planificar, podemos hacer gestión prospectiva, entonces vamos a poder evitar un riesgo futuro. Vamos a poder lograr que no se produzcan más daños, más pérdidas y todo. Y, y hacemos una gestión correctiva. Eso, ¿no? Tenemos, cuando de repente algunos todavía son estudiantes, cuando ustedes ya estén ejerciendo su trabajo, hay que tener en cuenta que tenemos que planificar primero, tenemos que hacer una gestión prospectiva para evitar, para prevenir, ¿no? Luego una gestión correctiva y una gestión reactiva para poder, bueno, los dos principales son que nos va a ayudar muchísimo a evitar esto, ¿no? A enfrentar los desastres. Hacemos los dos primeros, el tercero ya no va a ser mucho más fácil de afrontar. Hasta acá hemos podido hablar de lo que es la gestión de riesgo de desastres. Dentro de ellos el más frecuente que son pues el fenómeno del niño, hace mucho tiempo que no tenemos terremotos acá hay un silencio sísmico con anuncio de que se pueda producir en cualquier momento porque somos altamente vulnerables, pero tampoco se ha evitado así, bueno, desde casita, eh, vamos a invocar a que también tomen sus medidas, ¿no? Estar alertas porque el cambio empieza también desde casa. Mm, Bien, si hasta acá de repente tienen algún aporte, alguna duda. A ver, un momentito. Un momentito. Un momento. No, yo estoy allá. A ver, alguien,
¿De qué lugares son? Perdón, en sus lugares, en sus distritos, ¿ha pasado alguno de estos eventos? Y me comenta quién quiere comentarme. Su participación, a ver, alguien vive de repente en un lugar donde afectó mucho lo que es el fenómeno del niño, o otro desastre natural. A ver, un momento. Quiero compartirles un videíto, pero a ver, ¿se ve el video? ¿Sí? No se logra ver el video, doctora. A ver, un momento. ¿Ahora se ve? Sí, ya se ve, doctora. Ya, ok. Doctora, no se escucha nada del video. Uy, a ver, disculpa, a ver, un momento. Ahora, Soy Julio. Trabajo en la Autoridad Sí, ya se Nacional del escucha. Agua, orientando Ok. sobre el buen uso y cuidado de los recursos hídricos en nuestro país. El Perú es uno de los países con mayor diversidad geográfica y ambiental. Visiona su vulnerabilidad ante un proceso de cambio climático y riesgos de desastres. El cambio climático es producto del incremento de la temperatura media del planeta, impactando en el ciclo del agua y manifestándose por los constantes cambios de temperatura de nuestro ambiente. Ocasionando escenarios de riesgos y desastres por eventos hídricos extremos, como sequías, inundaciones, lluvias torrenciales, deslizamientos, huaicos, friajes, heladas y erosión. Ante ello, debemos generar medidas de adaptación al cambio climático en el marco del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, SINAGER. Ante ello, revisemos qué entendemos por peligro. Es la probabilidad de que ocurra un evento o fenómeno potencialmente dañino que vulnerabilidad es la susceptibilidad de la población en la estructura física de sufrir daños por acción de un peligro, puede darse por la exposición ante el peligro, por la fragilidad ante el impacto al peligro, o por resiliencia, es decir, asimilación o recuperación frente al impacto del evento. Riesgo es la probabilidad de pérdidas y daños, producto de la interacción de un peligro con una situación de vulnerabilidad. Entonces, ¿qué es la gestión del riesgo de desastres? Es el proceso social que busca la prevención, la reducción y el control permanente de los factores de riesgo de desastres, incluyendo una adecuada preparación y respuesta ante posibles situaciones de emergencia o desastres. Está basada en la investigación científica y el registro de informaciones. La gestión de riesgo de desastres tiene tres componentes. 1. La gestión prospectiva. Son todas las acciones que se planifican y realizan con el fin de evitar se forme un riesgo futuro.
Estas medidas pueden ser estructurales y no estructurales. Por ejemplo, construir defensas ribereñas e informar a la población a través de talleres, charlas sobre prevención de riesgos ante inundaciones y huaicos. Doctora, ¿no se escucha? Son las acciones inmediatas, dirigidas a enfrentar el desastre Ahora. y asistir y facilitar ayuda, como por ejemplo la rehabilitación de los servicios ¿Se escucha ahora? básicos que se hayan dañado. Sí, De ya se buena escucha. cuenta, las acciones de la parte alta influyen en la parte baja, como la remoción de vegetación, el uso de las fuentes de agua y las actividades de reforestación. Por eso, la gestión integrada de los recursos hídricos, GIRE, produce el desarrollo participativo y coordinado de prácticas de conservación, manejo y protección del agua y suelo, contribuyendo a la reducción de riesgos de desastres y asegurando la protección de las fuentes naturales de agua para brindarnos salud y bienestar. El sector educación se encuentra comprometido con el desarrollo y difusión de la cultura de prevención y reducción de riesgos. Por eso, cada institución educativa implementa el plan de gestión de riesgo de desastres dentro de ella, en el cual es importante identificar los peligros y vulnerabilidades de acuerdo a las características del territorio para elaborar un mapa de riesgos, acciones de prevención y reducción, disponibilidad de recursos, acciones de contingencia o respuesta inmediata. Estas acciones están lideradas por el director y los miembros de la Comisión de Educación Ambiental y de Gestión del Riesgo de Desastres, a través de las brigadas de GRD, con el involucramiento de la plana docente, personal administrativo y de servicio, estudiantes, padres, madres de familia y demás actores sociales de la comunidad local. Recuerda, la Autoridad Nacional del Agua, ANA, trabaja en el marco de la gestión integrada de recursos hídricos, GIR, la información técnica sobre escenarios de riesgo de desastres por eventos hídricos extremos. Por ello, es importante participar de manera articulada en tu institución educativa. Te proponemos revisar el plan de gestión del riesgo de desastres en instituciones educativas para elaborar e implementar tu propio plan asociado a los recursos hídricos. Además, revisar el mantenimiento y conservación de la infraestructura educativa, equipos e instalaciones eléctricas. Realizar simulacros con la participación de toda la comunidad educativa y promover la cultura de prevención de riesgos con diferentes actividades escolares. Gobierno del Perú, el Perú primero. Bien. Estimados oyentes, eso es lo que debemos de tener en cuenta sobre lo que es la gestión de desastres, gestión de riesgo de desastre, tenerlos siempre en cuenta, ¿no? Lo que todos, este videito como para reforzar, ¿no? ¿Qué es una vulnerabilidad, qué es un riesgo para poder actuar oportunamente? Primero, como debemos de empezar como persona, luego como sociedad, para poder organizarnos y poder responder, nosotros que somos personal de salud, poder responder a nuestros pacientes. Bueno, ha sido un gusto estar con ustedes. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. ¿Ha quedado claro sobre qué es qué es vulnerabilidad, qué es un riesgo? Estimado público, están muy calladitos. Sí, ha quedado muy bien, Cintia. Muchas gracias, muy amable.
Entonces, ya que tenemos claro esto, podemos nosotros trabajar, ¿verdad? Sabemos, tenemos clara una idea para poder ver en qué tenemos que intervenir. Entonces, y Cintia, ¿en tu lugar hubo algún evento de esta magnitud que se presentó? Muchas gracias, Ricardo. No. Y bueno, entonces hay que estar preparados. Acá, ya ustedes con el conocimiento, con la idea que tienen, ya tienen una idea de cómo, entonces cuando ya trabajen en sus centros de salud, ¿no? Ya les dice, les dan su cargo administrativo, entonces, dicen ya, ¿qué tengo que hacer? Debo de planificar, tengo que ir a coordinar en municipalidad, no tengo que trabajar, si es de repente en una microred, trabajar con todos mis puestos de salud, organizarme, cómo va a ser mi respuesta ante mi plan estratégico, cómo voy a responder, todo el mundo está, ¿no? Enfermería, donde dice dónde está mi tópico, dónde está los medicamentos, los insumos necesarios, qué magnitud va a tener este desastre. Entonces, prever dónde estoy yo en la capacidad de respuesta. Hacer gestión, prever antes de, es muy bonito también, ¿no? Hacer investigación. Bien, estimados participantes, agradezco su participación, su atención brindada. Espero que pasen un bonito fin de semana y estamos en contacto para la siguiente ponencia. Tengan ustedes muy buenas noches. Muchas gracias, doctora. Buenas noches con todo.